Muy buenos días, feliz domingo para cada uno de ustedes. Muchas gracias por estar ahí del otro lado para compartir junto a nosotros esta nueva reunión. Y es mi deseo que Dios bendiga sus vidas, que Dios bendiga este momento que vamos a compartir y que su presencia descienda en medio nuestro, que llene nuestros corazones, nuestras vidas con su presencia, con el Espíritu Santo, y que podamos pasar un momento especial junto a Él. Padre Santo que estás en los cielos, queremos darte gracias por esta oportunidad que tú nos das de poder una vez más levantar nuestra voz para alabarte, para adorarte. Gracias porque tú permites que podamos hacer esta reunión, por más que no sea de la manera en que estábamos acostumbrados,
pero Señor, sabemos que tu presencia está en medio nuestro y que aún así tú te puedes mover en cada una de nuestras vidas. Señor, bendigo cada familia, bendigo cada hogar, cada persona que está mirando y está compartiendo junto a nosotros esta reunión. Y te ruego, Señor, que tú abras los cielos y que desciendas con poder y con gloria en medio nuestro. Amén. Amén. En el Salmo 118, versículo 24 dice: este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en Él. Hermanos, que así sea, que realmente este día podamos gozarnos, podamos alegrarnos en la presencia del Señor y que podamos disfrutar de todo eso maravilloso que Él tiene para cada uno de nosotros. Y el Señor, aparte de ser Rey, Él es un Dios de misericordia, Él es un Dios fiel. Y si usted duda de eso, póngase a pensar, si Dios permite que hoy esté con los ojos abiertos, es porque Él fue misericordioso con usted y ha permitido que una vez más pueda abrir sus ojos, pueda ponerse de pie y pueda compartir junto a nosotros la alabanza y la adoración a nuestro Dios. Vamos a cantar una canción más, justamente que habla sobre la fidelidad y sobre la misericordia del Señor. Tú
porque no cambias, porque así lo demostraste en el pasado, porque así lo eres y por siempre lo serás. Gracias porque podemos disfrutar tu presencia, porque tú abres los cielos y porque bajas y estás con nosotros. Gracias porque podemos disfrutar en esta mañana y porque podemos compartir juntos esta alabanza. Te adoramos y te exaltamos, te damos la gloria que no te mereces, oh Dios. Y en este momento pedimos por tu presencia en el pastor, por tu Espíritu Santo, para que tu palabra realmente pueda caer en buena tierra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a darle lugar a nuestro pastor que traiga la palabra. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación. Hola hermano, hermana, que Dios te bendiga. Queremos seguir en este tiempo en la presencia del Señor y queremos meditar en la palabra de Dios. El mensaje para el día de hoy tiene que ver con el ministerio, con el trabajo, con la acción del Espíritu Santo. Y entendemos que Dios a través del tiempo se manifestó y se reveló en el mundo como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Por eso el mensaje tiene que ver con el trabajo que hoy realiza el Espíritu Santo en medio nuestro. En el Antiguo Testamento vemos que Dios se reveló como el libertador, como un Dios de poder, como un Dios de gloria, como el Dios que provee, como un Dios de pactos. Sin embargo, no es hasta la época de Cristo que ese Dios invisible se hace visible en la persona de Jesucristo. Jesucristo viene a realizar su trabajo, su obra, su sacrificio por nosotros, su muerte, resurrección y ascensión. Y es ahí en donde viene el Espíritu Santo, que viene a trabajar, a estar con nosotros, a permanecer al lado de la iglesia, como consolador, como paracleto, quiere decir como persona puesta al lado para acompañar a la iglesia. Y la pregunta es justamente, ¿cuál es el ministerio? ¿Cuál es la tarea que desarrolla el Espíritu Santo en este tiempo? Y eso es lo que queremos ver en este texto, en este mensaje. Y uno de los ministerios del Espíritu Santo, que creo que es quizás el menos reconocido, es el ministerio de la restricción. No sé si lo habrá escuchado, el ministerio de la restricción. Y vamos a ir a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Aquí está hablando de los últimos tiempos, de la manifestación del hombre del pecado, de la apostasía de la iglesia. Y dice la palabra de Dios: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo como Dios, haciéndose pasar con Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, que solo quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Dice la Escritura que Cristo no va a venir sin que antes se manifieste el hombre de pecado, sin que antes se manifieste la maldad en este mundo, que Cristo no va a venir sin que antes haya una persecución contra la iglesia y una apostasía. Apostasía significa renuncia a la fe. Por eso dicen los evangelios: cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Sin embargo, acá en este texto dice 2 veces que hay alguien que está deteniendo esa maldad. Hasta que ese sea quitado de en medio, entonces la maldad va a manifestarse con todo su poder, con todo su esplendor, podemos decir,
Y esto tiene que ver con el ministerio de restricción que hace el Espíritu Santo actualmente. Nadie puede detener al diablo y sus huestes si no es Dios. Nadie le puede decir al enemigo hasta dónde puede llegar si no es Dios. Esto lo vemos, por ejemplo, en la historia de Job. Cuando el diablo quiso dañar, es Dios el que pone límite. Y es el Espíritu Santo, la persona que hoy está con nosotros, que está con la iglesia, que la está acompañando, y es que pone límites a través del ministerio de restricción a la maldad. ¿Para qué? Para darnos un tiempo de gracia, para que podamos aprovechar para predicar, compartir el Evangelio, no ser perseguidos. Hoy lo podemos hacer porque el ministerio del Espíritu Santo es restringir la maldad. Pero como decía este pasaje de Tesalonicense, hay quien al presente lo detiene. Cuando este que hoy lo detiene se ha quitado, entonces la maldad va a incrementar rápidamente y eso va a provocar la venida de Cristo, va a provocar ese juicio final. Quiero ir al texto de Apocalipsis capítulo 20, en donde comparte esta dirección, y dice la Escritura: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendieron al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo Satanás, y lo ataron por 1000 años, y lo arrojó en el abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Cuando Cristo vino, inauguró el reino de Dios. Cuando Cristo vino, dice el apóstol Pablo, que las huestes espirituales fueron encarceladas, que fueron tomadas, que fueron vencidas, que fue expuesto el diablo públicamente en la esfera espiritual. Por eso, quien está en el reino de Dios tiene poder para atar, para desatar y para vencer toda fuerza del mal. Esto es lo que dice la palabra, que tenemos poder sobre ese diablo que fue atado, que fue vencido, que fue dictaminado ya su sentencia, pero que por un breve tiempo va a ser soltado. Luego de ese tiempo del reino de Dios, cuando este tiempo en donde el reino de Dios que estamos viviendo se acabe, cuando este tiempo de gracia se termine, entonces ese ministerio de restricción del Espíritu Santo va a ser quitado y la maldad va a aumentar en gran manera. El diablo va a engañar a muchos y ahí va a ser la venida de Cristo. Entonces, este es el primero de los ministerios que ejerce el Espíritu Santo, el ministerio de restricción. Un ministerio, como les decía, que no se habla mucho, pero que tenemos que darle gracias a Dios por este ministerio que realiza el Espíritu Santo. En segundo lugar, es el ministerio de convencer al inconverso, al que no conoce a Dios, de pecado, justicia y juicio. Esto está en Juan 16, del 8 al 11, y la misma Escritura explica la interpretación de esta palabra. Dice: de pecado, por cuanto no creen en mí. Es decir, que el Espíritu Santo hoy en el inconverso trae a la revelación, trae al conocimiento que la persona está apartada de Dios. Le hace ver el pecado de darle la espalda a Dios. No es que le hace ver todos los pecados que está cometiendo. No es que le hace ver, mirá, le erras en esto, en esto, en esto, en esto. Hoy el Espíritu Santo en el inconverso le hace ver un solo pecado. Y es que está dejando a Dios fuera de su vida. Es que no está creyendo en Jesucristo. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más, dice la Escritura. Quiere decir que el Espíritu Santo revela a la persona que no tiene a Dios que solamente a través del sacrificio de Cristo en la cruz puede hallar salvación. No hay mérito, no hay fuerza que alcance para ser salvos, para ser hijos de Dios, sino es solamente a través de la justicia. Y como Cristo se iba a ir, ya no podía seguir predicando el Evangelio. Por eso dijo: yo ahora me voy al Padre, pero el Espíritu Santo va a seguir impartiendo este conocimiento. Y en tercer lugar, dice: y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Como leímos hoy en Apocalipsis, el diablo ya fue atado y fue juzgado. Ahora estamos esperando esa sentencia final que ha de concretarse cuando Cristo regrese.
Entonces, esto también revela el Espíritu Santo a aquel que no conoce al Señor. Cuando una persona, en este tiempo en donde el Espíritu Santo restringe el mal, convence de pecado, llega a este conocimiento, su corazón se encuentra, podemos decir, compungido, porque para esto tiene que obrar la predicación, el testimonio de la iglesia, la palabra de Dios. El Espíritu Santo usa esta palabra para hablar al corazón, para tocar, para convencer, y ahí en ese momento es como que se abren los ojos de la persona y se puede ver qué distante está el corazón de uno para con Dios. En ese momento la persona tiene la libertad de ejercer lo que llamamos el libre albedrío, es decir, no porque sienta convicción de pecado quiere decir que es convertido. Una persona puede escuchar la palabra, puede llorar en el banco de una iglesia, en la casa escuchando un mensaje a través de la televisión, a través de la radio, y dolerse y seguir, secarse las lágrimas y seguir su vida como está, o puede realmente tomar esa palabra y volverse a Dios de todo corazón. Entonces, la acción del Espíritu de convencer nunca avasalla o va por encima del libre albedrío, de la voluntad de la persona en decidir aceptar el Evangelio o no aceptarlo. Y cuando la persona decide aceptarlo, ahí viene el tercer ministerio del Espíritu Santo, o una de las acciones que hace, que es regenerar el corazón, transformar el corazón de la persona. Esto se encuentra en Juan 3:6 y Tito 3:5. Dice el Evangelio de Juan: lo que es nacido de carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es decir, que tenemos un nacimiento físico por el cual celebramos los cumpleaños y decimos, bueno, en tal fecha yo nací. Sin embargo, nacemos muertos espiritualmente. Y solamente cuando aceptamos el Evangelio podemos nacer en el Espíritu. Y cuando nacemos en el Espíritu se renueva algo que estaba muerto en nuestro corazón. Dice Tito 3:5, y sin que nosotros hubiéramos hecho nada bueno, para que la misericordia de Dios se manifieste, nos salvó lavándonos y regenerándonos y dándonos nueva vida por el Espíritu Santo. La regeneración del Espíritu es reavivar la naturaleza divina que hay en el corazón de la persona. ¿Se acuerdan que cuando en Génesis, allí inicia la historia de la humanidad, dice que Dios formó de la tierra al ser humano y que sopló aliento de vida, que puso de su imagen y semejanza, dice el libro de Génesis, que de la imagen y semejanza de Dios compartió con el ser humano. Sin embargo, el pecado vino a robar esta imagen y semejanza, el pecado vino y opacó, destruyó esta imagen y semejanza de Dios en el hombre. Por eso al principio Adán y Eva hablaban con Dios, se relacionaban con Dios como hablamos entre nosotros, porque tenían esa naturaleza divina intacta, perfecta. Pero después que el pecado llegó, esa naturaleza divina no desapareció, pero quedó muy reducida. Dice la Escritura que se redujo solamente a la conciencia, al saber del bien y del mal, la diferencia, ¿no? Entonces, ¿cómo una persona conoce a Dios? Y porque sabe en su corazón, por más que no vaya a ninguna iglesia, cuando está haciendo bien y cuando está haciendo el mal. Eso le quedó de esa naturaleza divina. Sin embargo, esa conciencia de bien y el mal está muchas veces afectada por el contexto en donde la persona nace y se desarrolla. Si una persona nace en un hogar o en una familia en donde toda la maldad está permitida, en donde la mentira está permitida, en donde la violencia está permitida, en donde golpearse está permitido, entonces esa pequeña porción o ese poco que tenía de la imagen de Dios es opacado, termina siendo muerto, y dice la Escritura que es encallecido, quiere decir que es puesto duro e insensible la conciencia. Por eso cuando una persona se vuelve insensible,
puede herir, puede matar, puede lastimar a otro, porque la imagen de Dios ha sido reducida por el contexto en donde fue criado. Ahora, si esa imagen divina en la persona está desarrollando un buen contexto, decimos qué buen ciudadano, qué buena persona, porque esa imagen divina fue tomada y fue fortalecida. No, tenés que decir la verdad, así como vos hagas, así te va a venir. Entonces se le enseñan leyes morales que ayudan a restablecer esta imagen, pero nunca a salvar a la persona. Entonces solamente a través de la conversión el Espíritu viene a levantar esa imagen o esa naturaleza divina que Dios puso en nuestro corazón. Es el Espíritu Santo que hace esto en la conversión. Y yo siempre, cuando hago los discipulados, pongo el ejemplo de que nosotros tenemos dentro nuestro dos naturalezas: la naturaleza pecaminosa y la naturaleza divina. Entonces, cuando yo digo tenemos un caballo negro y un caballo blanco, ¿no?, que tira y ciñe la voluntad para uno o para otro lado. Cuando uno no tiene a Cristo, podemos decir que la naturaleza pecaminosa está aquí y la naturaleza divina está aquí. Entonces, tenemos una conciencia de Dios del bien y el mal, pero la naturaleza pecaminosa tiene mayor poder que la naturaleza divina, nos cincha, nos lleva, nos conduce hacia donde quiere. Pero cuando esta naturaleza divina es impactada por el Evangelio, por el Espíritu Santo, por esta obra de regeneración, esta naturaleza divina pasa a levantarse y a dominar por encima de la naturaleza pecaminosa, subyugándola para que la voluntad de la persona pueda ser dirigida luego por esa naturaleza divina. Entonces, esto es la regeneración, esta obra que hace con aquellos que, convencidos de pecado, aceptan el Evangelio. En cuarto lugar, el ministerio del Espíritu en ese momento pasa a morar en el creyente, a habitar en nosotros, a venir a poseer nuestros corazones. Y esto es una de las cosas más lindas que nos pasa como hijos de Dios, como cristianos. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos 37 y 39. Estas palabras son de Jesús. En el último día de la gran fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto lo dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Jesucristo ya avisó que cuando venga el Espíritu Santo, Él vino a habitar nuestras vidas y que iba a fluir así como fluyen los ríos hacia el mar, ¿no? Que iba a ser algo que produce dinamismo, fuerza, vida en la vida cristiana, ¿no? Sin embargo, esto es uno de los aspectos más contrastantes, podemos decir, entre el Antiguo y Nuevo Testamento, el poseer la morada del Espíritu en nuestras vidas y en nuestros corazones. Quiero invitarte a que puedas ir al libro de Números, capítulo 11, versículos 16 y 17, para que podamos ver cómo el Espíritu Santo se manifestaba en el Antiguo Testamento, viniendo sobre personas especiales, sacerdotes, reyes y profetas, pero no sobre todo el pueblo, no sobre todo el mundo. Y dice en Números 11, versículo 16, entonces Jehová le dijo a Moisés: reúne a 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son los ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del Espíritu que está en ti, y lo pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Moisés tenía el Espíritu Santo y dirigía, pero se le hacía imposible dirigir un pueblo con toda la tarea que esto implicaba,
con una ley, con los 10 mandamientos y con todos los estatutos del Antiguo Testamento, dirigirlo ¿a dónde? A una nación, a un pueblo tremendo, numeroso, pero que encima tenía que servir a Dios sin tener el Espíritu Santo, sin tener un corazón regenerado. Tenía que obedecer a Dios entendiendo los mandamientos racionalmente, entendiendo la ley y diciendo, sí, me voy a sujetar a la ley, voy a ser obediente a la ley, pero haciéndolo con su propia fuerza, con su propio ánimo y voluntad, porque no tenía un corazón convertido. Por eso en el Antiguo Testamento, cuando se habla del nuevo pacto, dicen los profetas, quitaré el corazón de piedra y pondré en ellos un corazón de carne, un corazón regenerado, habitado por el Espíritu Santo. Y este pasaje de Números 11, yo quiero animarte a que puedas leerlo ahí en tu casa, porque es muy lindo para entender esta enseñanza del Espíritu Santo. Cuando Moisés dice que el trabajo es mucho y Dios le dice, bueno, voy a poner del Espíritu que está en ti, del Espíritu Santo, en esos 70 ancianos del pueblo para que lleven la carga juntos. Entonces sucede que cuando hace esta ceremonia, cuando tienen esta reunión a la puerta del tabernáculo, Moisés con los 70, resulta que 12 quedaron en la casa. De estos 70 vinieron 68. 2 ancianos se quedaron en el campamento. Y cuando el Señor derrama de su Espíritu Santo sobre los ancianos, sucede que esos 2 ancianos que estaban en el campamento comenzaron a profetizar. Y los que estaban alrededor enseguida se enteraron, ¿no? Mira, ¿qué les pasa a esto? Les vino el Espíritu Santo y empezaron a hablar de la palabra de Dios y empezaron a predicar de Dios de una para otra. Entonces enseguida le trajeron a Moisés la información. Moisés tenía una mano derecha que era Josué, hijo de Num, y Josué se entera y le dice, Moisés, los 2 ancianos que no vinieron están profetizando, ¿querés que vaya y los reprenda? Lo quería como castigo, ¿no? A que no habían venido a la reunión. ¿Y saben cuál fue la respuesta de Moisés? ¿Acaso tú tienes celo de que Dios derrame su Espíritu Santo sobre ellos? Ojalá Dios derramara el Espíritu Santo sobre todo el pueblo y todos profetizaran. Ese era el anhelo de Moisés. Ojalá el Espíritu moraría en todo el pueblo, en todos los creyentes y todos fuesen profetas, predicadores. Y eso es el ministerio que hoy realiza. Eso es lo que pasó en Pentecostés. Eso es lo que pasa hoy. Cuando uno entrega su corazón a Cristo, el Espíritu Santo viene a habitar nuestras vidas, regenera nuestro corazón y pasa a habitar, y ahí comenzamos a andar, como vimos la semana pasada en el mensaje, a movernos valiéndonos de la persona del Espíritu Santo. Junto con esa habitación ocurre también el bautismo del Espíritu, que es el 5.º ministerio, por ponerle un número, pero es otra de las acciones del Espíritu Santo, y esto está en 1 Corintios 12:12, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, hablando del cuerpo humano, todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. La palabra bautizar quiere decir sumergir, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo no está haciendo parte del cuerpo de Cristo. Cuando viene a habitar en cada una de nuestras vidas, nos hace parte en simultáneo de todos aquellos que tienen el Espíritu de Dios. Nos bautiza en el cuerpo. Pero en el contexto lo que está hablando es que así como el cuerpo humano tiene distintas partes y cada extremidad, cada parte del cuerpo tiene una función, lo que está hablando con esto de ser bautizados en el Espíritu significa que al momento de la conversión, cuando la persona se vuelve a Dios y el Espíritu viene a la persona, entonces en ese mismo momento Dios dice, bueno, acá hay un nuevo hijo mío, los voy a poner en esta parte del cuerpo para que cumpla esta función. Le voy a dar tal y tal don,
tal y tal capacidad divina para que lleve su vida adelante, para que lleve el ministerio adelante. Entonces el bautismo es hacernos parte del cuerpo, pero es también dotarnos de una capacidad y pensar, planear un lugar para nosotros dentro del cuerpo de Cristo. Por eso, cuando nosotros recibimos en el discipulado, cuando recibimos en la enseñanza primera, todas estas cosas que hace el Espíritu en nuestra vida, entendemos que somos hechos para servir a Dios en el cuerpo, en la iglesia, ¿no? Para serle fiel. ¿Por qué? Porque fuimos bautizados, porque fuimos puestos en la iglesia con una misión, con un plan, con un propósito. Y en sexto lugar, el Espíritu viene a sellarnos, a marcarnos, y esto está en Efesios capítulo 1 y capítulo 4. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1:13. Fuimos sellados por el Espíritu al momento de creer. Y en 4:30 dice: no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quiere decir que fuimos marcados por Dios como propiedad suya, y esa marca del Espíritu Santo no es algo que podamos ver, no es una experiencia que podamos recibir, es algo que sucede inconscientemente cuando nosotros aceptamos a Cristo. Pero esa marca del Espíritu está en nuestro espíritu, es la presencia del Espíritu en nosotros, y es una marca que se ve en la esfera espiritual. Es una marca que está ante las cosas celestiales, ante las cosas del aire, sean buenas o malas. Ser sellados por el Espíritu hace que si un brujo, si una bruja que maneja el mundo espiritual nos recibe a nosotros, recibe a un creyente en su medio, percibe espiritualmente que ese espíritu está sellado, está marcado, es propiedad de Dios, y le estorba, le molesta, porque Dios tiene propiedad sobre esa vida. Eso es ser sellado con el Espíritu. Pero ser sellado con el Espíritu en forma positiva tiene que ver con el día de nuestra redención. ¿A quién va a llamar a su derecha? A aquellos que están sellados por el Espíritu Santo. Aquellos que tienen al Espíritu. Entonces dice: el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces el sello es garantía. Dice Pablo en otro texto: el sello del Espíritu es como las arras. Es nuestra garantía, es de aquello que nos hacemos, que nos tomamos para ese día de redención, decir: yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios. Es una marca espiritual que Dios la va a ver para identificar a los que son suyos. Entonces vemos que el trabajo del Espíritu Santo hoy es impresionante, ¿no? Desde restringir y frenar la maldad hasta convencer de pecado, regenerar, morar, capacitar y sellar nuestras vidas. Sin embargo, creo que tenemos que tomar conciencia. También está la llenura del Espíritu Santo, otra de las obras, que la dejamos para otro mensaje aparte, pero aquí vimos por lo menos 6 tareas del Espíritu Santo: bautizar, sellar, y quiero invitarte a estar orando para darle gracias a Dios por esta obra del Espíritu Santo que Él está realizando entre nosotros. Pero también quiero hacer una oración especial porque quizás muchas veces estamos en la iglesia, conocemos el Evangelio, pero no tenemos una relación tan fluida con el Espíritu Santo, no nos valemos de su capacidad, ignoramos que Él habita de esta manera en nosotros para darnos poder, para darnos un don, para capacitarnos para la misión, para relacionarnos así íntimamente como venimos hablando, ¿no?, con el Espíritu Santo. Me gusta la historia de Job, que él dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Es decir, que a través de la dificultad conoció a Dios de otra manera. Y yo creo que a través de este tiempo también podemos conocer a Dios de una manera distinta. Y quiero invitarte a hacer una oración, pero a que podamos repetir juntos esta oración,
para pedirle al Espíritu Santo que llene nuestras vidas, que podamos tenerla en cuenta, que podamos tenerle presente, y luego voy a estar orando por todos ustedes. Así que inclinamos nuestros rostros y oramos. Señor Jesús, yo te doy gracias por este tiempo. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque podemos acercarnos a ti. Y Señor, quiero pedirte que tú estés vivificando con tu presencia cada corazón, cada vida. Señor, gracias por darnos de tu Espíritu. Gracias por darnos de tu presencia. Perdónanos, Señor, porque muchas veces ignoramos el trabajo que estás haciendo, ignoramos la obra que estás haciendo. Perdona por no relacionarnos contigo como deberíamos. Perdónanos por querer cumplir con la vida cristiana de acuerdo a nuestra fuerza, de acuerdo a nuestra forma de ser, de ver las cosas, de pensar cumplir así como hacía el pueblo en el Antiguo Testamento, solamente valiéndose de su fuerza y no de tu presencia. Por eso en esta hora yo quiero invitarte a que vengas a habitar mi corazón, a llenar mi corazón, a ministrar mi vida con tu presencia. Yo renuncio a toda justicia humana, a todo intento humano de querer agradarte en mi fuerza, y papá, recibo la justicia de Cristo, recibo la presencia del Espíritu Santo para ayudarme a caminar conforme a una vida nueva, conforme a una relación nueva con el Espíritu Santo. Amén. Papá Dios, yo quiero pedirte que nos bendigas como iglesia, que nos bendigas como hijos tuyos, que nos ayudes, Señor, a valorar, a saber que tu presencia nos está dando hoy la oportunidad de predicar, que tu obrar, Espíritu Santo, está reteniendo el avance de la maldad hasta un tiempo que no sabemos cuándo es, pero sabemos que hoy es tiempo de salvación. Sabemos que hoy tenemos tiempo para compartir el Evangelio, para proclamar la palabra. Por eso te damos gracias, porque nos hiciste parte del cuerpo, porque cambiaste nuestro corazón. Gracias porque viniste a habitar, Espíritu Santo, en nuestras vidas. Gracias por ese gran don de tu presencia. Gracias porque es tu presencia la que ministra esperanza en nuestras vidas para ese día de la redención, de saber que te pertenecemos, de que estamos marcados con tu presencia. Pero Señor, ayúdanos en este tiempo a desempeñarnos, a llevar adelante el ministerio que tú tienes preparado, porque nos bautizaste en un cuerpo para cumplir una función. Señor, gracias por todo lo que haces con tu Espíritu, y síguete moviendo en medio de tu iglesia en este tiempo de manera especial. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y ahora queremos seguir adorando al Señor, compartir una canción que habla sobre la fidelidad de Dios y sobre enamorarnos más de su presencia. Así que pasamos a este tiempo de adoración. No puedo
Muy bien, así concluimos con la reunión de este domingo. Muchas gracias a cada uno de ustedes que ha estado ahí del otro lado compartiendo junto a nosotros y deseamos que tengan un feliz y bendecido domingo. Somos